acuerdas? Una traila así atrás de la iglesia. Ahí nos daban discipulado y era divertido de alguna manera, porque era estar aprendiendo temas nuevos, temas diferentes. Y pasa que de la iglesia donde nosotros venimos, de nuestros países, solo existía escuela dominical, pero no había discipulado. Y discipulado es totalmente distinto, es una manera más bíblica y más relevante para el tiempo en que vivimos, y eso nos ayuda muchísimo a saber cómo practicar la fe que estamos teniendo, pero en nuestro diario vivir. Bien, vamos a entrar en el consejo de la palabra. Ahí donde está, solo incline su rostro. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te agradecemos por este tiempo, por todo lo que ya estamos haciendo, por este programa hermoso, pero también te damos gracias porque hoy no puede faltar tu palabra, el consejo de tu palabra, Señor, que nos lleva a creer más allá de nuestro entendimiento. Por favor, Espíritu Santo, usa hoy mis labios para hablarle a cada uno de mis hermanos. Usa mis labios incluso para hablarme a mí. Yo quiero aprender de ti. Entiendo que sigo en el proceso como cada uno de nosotros, Dios amado, y el deseo más grande que hay en nosotros es ser como tú, es aprender de ti, Señor, y no dejar caer tu palabra a tierra, sino que cumpla el propósito para el cual tú lo envías. En cada reunión, en cada servicio hay una palabra puntual para nosotros, y nosotros hoy disponemos recibir esa fe y practicarla, vivirla, expandirla, Señor, para la gloria de tu nombre, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, los aires son limpios, Padre. Toda distracción se va, Señor. Toda indiferencia se va. Todos aquellos pensamientos que dice tu palabra que están en contra del conocimiento de Dios se van al abismo de donde han salido. Hoy sometemos todo pensamiento al señorío de Cristo. Habla, Dios, tu palabra. Habla hoy tu palabra, la palabra viva, que son espíritu en nosotros, que nos llevarán a una dimensión mayor de fe, a una dimensión mayor, Señor, de vivir el evangelio, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy, Señor, toda atención es para ti, mi Rey. Te adoramos y te damos la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta iglesia dice amén. Gloria a Dios. Abrimos la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y en lo que usted lo busca, voy a darle la introducción. Nuestro tema de hoy es siendo iglesia contra todo diagnóstico. A ver, dígalo conmigo. Siendo iglesia contra todo diagnóstico. Le decía a mi esposa, ¿qué es eso que le dan a un enfermo cuando hace sus exámenes? Y me dice, un diagnóstico. Y me recordé de eso. Entonces le puse ese nombre, porque según como los tiempos que estamos viviendo ahora, el diagnóstico para la iglesia es que la iglesia ya no funciona. Si usted escucha temas que están siendo tratados en las redes sociales, se está levantando una corriente muy fuerte de gnósticos, de ateos e incluso de sectarios que están queriendo atacar a la iglesia y haciendo creer que es una iglesia que está equivocada, que no conoce su historia, que no conoce la verdad central del evangelio. Y el diagnóstico de ellos es: no funciona la iglesia. La iglesia cristiana en tarde o temprano se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque entre más nos movilizamos nosotros, dicen ellos, ¿no?, menos poder tendrá la iglesia. Eso creen. Pero la semana pasada dijimos, el Señor Jesús mismo dijo: yo edificaré mi iglesia, y ni el Hades, ni las puertas del Hades podrán contra ella. No hay nada que pueda detener la iglesia, independientemente de lo que digan los medios, de lo que digan las filosofías, de lo que diga toda corriente negativa que está en contra de Dios. No podrá detener la iglesia del Señor. Lo han intentado a través de toda la historia. Han intentado detener la iglesia, han intentado apagarla. Siempre me recuerdo en el siglo XVI, cuando Constantino supuestamente se convierte al Señor Jesús. Siempre traigo eso a memoria, porque para mí tiene mucho significado. Cada vez que él mataba a un cristiano, se convertía en 10. Cada vez que asesinaban un grupo de cristianos, se convertía una multitud entera. No importa qué hagan. Esta semana yo vi un video
cristianos siendo asesinados en Nigeria. Son países musulmanes. Y el pastor decía: basta ya, que el mundo entero sepa que estamos siendo asesinados y perseguidos como cristianos, porque en las redes solamente sacan lo que es conveniente para ellos. Y yo casi estoy seguro que todo el mundo tiene redes, pero ahorita hay muchos videos promoviendo qué tan poderoso es la corriente de los musulmanes por la religión. Y ellos ya invadieron casi todo. Están en Inglaterra, están en Europa, en España, por ejemplo, en Canadá, y cuántos países más. Ellos han dominado como religión. La diferencia es que ellos es una religión terrorista. Y alguien dijo: qué tremendo es que, dice, en países cristianos toleran a un musulmán, pero en países musulmanes no toleran a un cristiano, los asesinan. Pero realmente detrás de todo eso, ¿quién está? El enemigo. Hay una guerra declarada desde el Génesis. Él estará siempre queriendo pelear contra la iglesia. Entonces, según ellos, llegará un momento en que la iglesia desaparecerá. Eso creen. ¿Se acuerdan qué dijo John Lennon de los Beatles o Beatles? Rockeros de los 60, 70 que fueron famosos. Ellos dijeron: el cristianismo acabará. Nosotros somos más famosos que Jesús, dijo él. La semana siguiente lo encontraron intoxicado, muerto en una tina, el baño de un hotel. ¿Creen que meterse con Dios es cualquier cosa? Ignoran. Por eso incluso Jesús, en su discusión con los fariseos, le dijo: ignoráis el poder de Dios y las escrituras. Hay mucho que no conocen y no entienden. Subestiman el poder de Dios, porque al ver que su movimiento avanza un poquito, creen: ya la hicimos, la iglesia desapareció. No, mentira. La iglesia va a seguir siendo iglesia mientras Dios esté con ella y mientras nosotros tomemos en serio las cosas de Dios. Mientras nosotros seamos genuinos, tengamos un corazón guerrero, un corazón conquistador, nadie va a poder detener a la iglesia. Pero tenemos que levantarnos. Así como a esa gente no le da vergüenza salir a la calle y comenzar a protestar y a decir cosas locas, pues la iglesia debería levantarse también con poder y autoridad y comenzar a hablar la palabra, comenzar a declarar las verdades bíblicas, las verdades del reino, sin temor alguno, y decir: Dios puede cambiar, Dios puede transformar, lo ha hecho conmigo y lo puede hacer con cualquiera que se quiera entregar a él. Amén. Daniel capítulo 1 versículo 8. La pregunta sería: ¿cómo entonces nosotros podemos ser iglesia en contra de todo diagnóstico? Número 1, ser una iglesia decisiva, entre paréntesis, determinada. Dice Daniel 1:8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero me llama la atención que dice: y Daniel propuso en su corazón. En otras palabras sería: y Daniel tomó la decisión. Otra palabra sería: y Daniel se determinó a no contaminarse. Queremos ser una iglesia en contra de todo diagnóstico. Tenemos que ser decisivos, ser determinados y decir: no importa cómo me vaya en la vida, yo me mantendré firme. No me voy a contaminar, no voy a empatizar con todo lo que se mueva allá afuera. Y hay tantas áreas que abarcaría todo esto. Por eso yo les decía que el libro de Daniel, a partir del capítulo 8 en adelante, es un libro escatológico, donde Daniel vio la visión, se le fue revelado los tiempos finales, la tribulación, el día de Jesús, todo esto está en el libro de Daniel a partir del capítulo 8 en adelante. Pero del capítulo 8 antes, desde el 1, se muestra los desafíos y retos que tuvo no solamente Daniel, sino dice que era un grupo grande de hebreos que fueron deportados hacia Babilonia.
Imagínense qué bonito hubiera sido ser deportados de Guatemala hacia acá. Pero ahora es al revés, lo hacen, nos sacan. Pero en el caso de ellos, el imperio que dominaba era el imperio babilónico. Y el rey en ese entonces era Nabucodonosor. ¿Cuántos se acuerdan haber oído de este rey? ¿Cómo se llama? Nabucodonosor. Ay, qué difícil se dice. Cuesta pronunciarlo. Él era el rey entonces y dice que él gobernaba toda la tierra de ese entonces. Y él dio orden que trajeran de Israel a príncipes. Daniel y los otros tres, que eran Misael, Ananías y Esdras, que ya después los bautizó ese rey con el nombre de los dioses babilónicos, que le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Ese no era el nombre real de ellos. Y a Daniel le puso Beltsasar. O sea, él quería ponerles nombres babilónicos. Entonces los fueron traídos desde Israel dice que para ser enseñado en las letras y en todo conocimiento de los babilonios. Estando en un contexto donde ellos conocían al Dios de los cielos, donde adoraban a un Dios real, ser llevados a un país, no solo ser llevados ahí, pero ser enseñados en todas las costumbres de esta gente. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego fueron expertos en toda ciencia y en toda letra y en números. Pero David se hizo experto en las visiones y en los sueños. Dios lo dotó de ese don, de ese poder, de ese potencial, como lo ha hecho con cada uno de nosotros aquí hoy presente. Todos tenemos un don, tenemos un potencial. Hay algo en lo que somos buenos. Y con eso podemos, en vez de ser nosotros acechados por el movimiento del enemigo, podemos nosotros causar un impacto hacia allá, no ellos hacia nosotros. Como le dijo el Señor a Jeremías, dijo: es mejor que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Eso es influencia. Pero eso es lo que ocurrió con ellos. Les estoy dando un poquito de contexto. Ellos fueron traídos y fueron puestos ahí. Imagínense el reto de estar en un lugar donde no habían templos judíos, donde no habían sinagogas. ¿No les parece que está muy, muy cerca, muy a punto de repetirse esa historia? ¿Cuál fue el mensaje que dio el Papa de ahora? El Papa de ahora, él es anglo, él es americano. Y él dijo que él recibió una orden de reducir todas las iglesias cristianas protestantes a ser solamente una, que es la católica, que según él recibió esa orden. ¿Cómo le llamaríamos nosotros a eso? Persecución. Y eso está escrito, es profético, tiene que pasar, va a pasar. Por eso yo siempre estoy insistiendo mucho. Tal vez soy muy intenso en esto, pero yo siempre les he dicho: lean, lean, lean. Está la Biblia en papel, está en dispositivos. Si tú te vas a Google y pones Biblia, sale ahí. Lean, hay que llenarse. ¿Por qué? Porque ya va a llegar un momento en que nos lo van a quitar. Nos lo van a quitar, se van a ir por todas las casas, por todos los lugares. Van a quitar la Biblia en papel, van a quitar la Biblia en internet. No tendremos dónde leer, pero tendremos la palabra de Dios aquí, en la mente y en el corazón, para sostenernos en esos tiempos complicados. Nuestra fe va a ser perseguida. Se está a punto de repetirse la historia. Daniel y estos tres estaban en un país donde las costumbres no eran las de ellos, donde el conocimiento de un Dios verdadero, vivo, no existía. Tenían sus propios dioses. El rey Nabucodonosor adoraba a sus propios dioses babilónicos. Era un desafío, era un reto. No tenían la oportunidad, el privilegio de decir, como algunas personas dicen ahora: no, hoy sí no quiero ir. Ellos deseaban tal vez encontrar un lugar donde congregarse, donde compartir, donde oír. Pero ¿qué hicieron ellos? Fueron determinados. Daniel fue decisivo. Inmediatamente puso un parámetro y la gracia de Dios estaba con él. Pero él puso un parámetro y dijo: no me obliguen,
a contaminarme. No me obliguen a ser parte de cómo ustedes piensan o de cómo ustedes hacen las cosas. Permítanme ser diferente. Y dice que la gracia de Dios estaba con él, al grado que no lo obligaron. Pero él tomó una decisión. Diga conmigo, voy a tomar una decisión de ser diferente. Número 2, una iglesia que no negocia por las amenazas del enemigo. Daniel capítulo 3 versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo. Sí, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y en el versículo 17 dicen ellos: sepa, oh rey, que si aún nuestro Dios no nos salvase, no nos postraremos en adorar. Porque el contexto, Nabucodonosor levanta una estatua grande y él dio un veredicto, una orden, y dijo: cuando suene, dice que él reunió a todos los príncipes, capitanes, sátrapas, dice aquí, y gobernadores de toda la provincia de Babilonia, los reunió y él dio una orden. Y él dijo, y entre todos esta gente que pertenecían, podríamos decir, a la política de ese tiempo, entre ellos estaban Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos eran participantes de la corte, y Daniel también. Entonces dice que el rey dijo: cuando suenen la zampoña, el arpa, y suene toda trompeta, todos, dice, se arrodillarán ante la estatua que yo he levantado para adorarla. Y todos lo hacían, excepto aquellos 3. Los que hemos leído el capítulo 3 lo sabemos. Dice que cuando sonaban estos instrumentos de música, todo el mundo se ponía sobre sus rodillas, excepto Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos 3 no se arrodillaron, no se postraron, y le fueron con el chisme al rey. Siempre hay un chismoso. Le fueron con el chisme y dijeron: mira, rey, tomamos un en vivo, mira, estos no se arrodillan ante ti, están en contra de adorarte. Y el rey dice que se enojó. Es como cuando van ante los políticos, ¿no? Comienzan a acusar: mira, esos cristianos no obedecen las leyes que tú pones, es plena pandemia y se están reuniendo. Y entonces dice que el rey se enojó tanto y dijo: tráiganmelos. Los llevaron ante él. ¿Cuál era la consecuencia para el que no adorase la estatua? Iba a ser lanzado a un horno de fuego que habían hecho. Lo hicieron específicamente para eso, para todo rebelde que no estuviese dispuesto a adorar la estatua, iba a ser lanzado ahí. Entonces dice que el rey le dijo: ¿por qué ustedes no lo han hecho? ¿Que no conocían el veredicto o el decreto, perdón? ¿No conocían esa ley? Yo di esa orden, ¿por qué no lo hacían? Y ellos dijeron: nosotros no adoraremos a nadie más excepto a nuestro Dios que está en los cielos. Y entonces el rey dijo: ¿saben cuál es la consecuencia? Claro que la sabemos. Entonces encomiéndense a su Dios, dijo el rey. Y dice que ordenó que ese horno de fuego se calentase 7 veces más de lo normal. Y ellos fueron atados, yo me imagino que los hicieron como un taquito, amarrados, para luego tirarlos al horno, se me va esa palabra, al horno de fuego. Pero antes de eso ellos le dijeron al rey: no nos vamos a arrodillar, creemos firmemente que nuestro Dios nos va a salvar. Pero ellos abrieron paréntesis y dijeron: y si no nos salvase, ten claro que no te vamos a adorar. Porque no hay una fe absoluta, o sea, lo creemos. Pero ¿y si Dios tuviese otro plan? Por ejemplo, que digamos: Dios me va a sanar. ¿Y si Dios no quiere sanarte? ¿Dejarás de creer? Si hay una bendición que estás esperando y tú dices: yo estoy creyendo, estoy orando firmemente, sé que Dios me lo va a dar, ¿y si Dios no te lo da? ¿Dejarás de creer? Si Dios no te abre la puerta que por mucho tiempo estás persiguiendo, ¿vas a dejar de creer?
Porque ellos dijeron, si Él no nos salvase, pues no nos vamos a arrodillar. No negociamos la fe. La iglesia de Jesucristo no negocia sus valores y sus principios por una amenaza que se levanta en contra de ella. Porque siempre la iglesia ha caminado así, siempre ha estado amenazada, siempre ha sido perseguida. Pero eso es lo que debe fortalecer más nuestra fe. La iglesia no debe de menguar por cuestión de amenazas. Siempre nos van a amenazar. Nos va a amenazar los políticos, el enemigo, todo lo de afuera. ¿Qué hicieron cuando movilizaron tanto este asunto del matrimonio igualitario? Llegaron a molestar iglesias. Hasta salió en las noticias. Llegaban esta gente con su mente desordenada y decían a los pastores, cásanos. Y ellos decían, no te puedo casar. Sería en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Se fueron y demandaron. La iglesia se arrodilló ante eso, quizás algunas, pero no la iglesia verdadera, no la de Cristo. Por eso me da mucho gusto de cómo hemos estado tramitando todo el asunto legal de la iglesia, porque Iglesia Cristiana del Camino tiene sus políticas. Tenemos estatutos y leyes como Iglesia Cristiana del Camino, y uno de ellas es, no menospreciamos si viene alguien extraño acá, ¿no? Alguien confundido, no lo vamos a echar fuera porque necesitan oír el evangelio. Pero si viene y dice quiero casarme con otro hombre, lamentablemente no puedo hacerlo. La política de nuestra iglesia no lo permite. ¿Y saben quién es el único autorizado legalmente y federalmente de interpretar los estatutos de la iglesia? El pastor, no el juez de la corte. Entonces ellos no pueden dañarnos por decir, tenemos cómo defender la iglesia. Más bien Dios ha abierto esa puerta y ha puesto eso para ayudar a su propia iglesia. Pero somos amenazados, claro, pero no porque seamos amenazados por ellos vamos a dejar de predicar la verdad. No porque ellos se levanten con amenazas políticas la iglesia va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. No, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir predicando la verdad. Digo tenemos porque cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. ¿Qué va a hacer usted cuando esté enfrente de una situación complicada? ¿Mentirles? ¿Apoyarlos? ¿Empatizar con ellos? ¿O decirles la verdad de manera amorosa? Claro que hay manera como decirlo, pero decirles la verdad. Entonces, aquellos tres no negociaron su fe a pesar de la amenaza. No dejemos de ser iglesia donde quiera que andemos, incluso si nos prohibieran. ¿Siguen orando en la escuela? Excelente. No sé si siga ahora, pero creo que para la escuela estaba prohibido orar. No dejaban que se orase por su alimento. Incluso creo que hasta compañías hay donde hacen eso. Pero no porque ellos lo digan, lo vamos a dejar de hacer. Es una verdad que nosotros hemos aprendido. Ser agradecidos con Dios por lo que Él provee. Y en ningún momento atemorizarnos por qué dirán o porque nos sentimos amenazados por ellos. Necesitamos seguir siendo iglesia. Vamos a leer Daniel 6:4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Así como estos tres, Daniel sufrió la misma amenaza. El rey hizo un edicto, más bien esto ya no era el rey Nabucodonosor, era el rey Darío. Imagínense, a mí me impresiona lo mucho que tardó la influencia, podríamos decir, de Daniel, que estuvo presente en tres reinados: en el reinado de Nabucodonosor, en el reinado de Darío
y en el reinado de Ciro. 3 reinados. Y Dios siempre lo tuvo en el gobierno, no tan solamente ahí viviendo en Babilonia, pero él era parte del gobierno. Dios lo puso para algo puntual. Entonces ya en el reinado de Darío, dice que era el rey estableció como, si no se me olvidan los números, creo que fueron 100 o 150 sátrapas, dice que eran como líderes comunitarios, o sea que gobernaban provincias. Y sobre estos 3, dice, habían 3 gobernadores, entre los cuales estaba Daniel. Pero como el mundo siempre no va a amar a lo de Dios, dice que ellos buscaban ocasión, es lo que leímos, ocasión cómo acusarle, porque no les agradaba la integridad de Daniel. No les agradaban que él era correcto, él era fiel, él era genuino en todo lo que hacía. Entonces buscaron cómo hacerle caer en alguna cosa y se dieron cuenta que no iban a poder. Dijeron que este tipo es un hombre completo. No hay pizza, no hay cola que le pise. No hay pizza para los que tienen hambre. No hay cola que le pisen. Es íntegro. ¿Cómo podemos acusarlo? No le encontraron nada. No tenía vicios. Él era fiel. Él era correcto. Entonces dijeron: ya sabemos qué hacer. Vamos a tenderle una trampa. Vamos a atacarlo a través de lo que él más ama, que es ser agradable a su Dios. Entonces fueron con el rey sin Daniel. Fueron con él y dice que le dijeron: haz un edicto o una ley donde por 30 días en toda Babilonia que nadie le ore a ningún Dios sino solamente a ti, que dependan de ti, que clamen a ti, y el que sea hallado orando a un Dios que no seas tú, pues que sea echado al foso de los leones. Y el rey, como muchos líderes, un poco distraído porque él amaba a Daniel, pero dice que tal vez estaba distraído y él no le puso atención. Dijo: ok, háganlo. Se hizo esa ley, él lo selló con su anillo real y se pregonó en toda Babilonia. Y dice que Daniel, al oír eso, hasta hay un coro que allá en Guatemala se cantaba, aquí no sé, pero cuando Daniel escuchó eso, dice que él abrió las ventanas de su cuarto o su apartamento, como quieran llamarle, la ventana que daba hacia Israel, y dice que él oraba 3 veces al día. Y dijeron: ya encontramos cómo acusarlo, porque ellos crearon esa ley con alevosía y ventaja, o sea, planeado para que él cayera en eso según ellos. Pero dice que él abrió las ventanas, oraba 3 veces al día como de costumbre, no solo como por ese momento, sino él siempre oraba así. Y él no dejó de hacer lo que tenía que hacer, no porque estaba siendo amenazado. Entonces ellos, cuando vieron eso, ¡pum!, se fueron al rey y le dijeron: aquí tomamos otro en vivo. El de la vez pasada fue en Facebook, ahora es en TikTok. Dijeron: mira, dice, Daniel está orando 3 veces al día y hay una ley y tú la sellaste con tu anillo. Imposible que esa ley pueda ser revocada. Cúmplela, rey. Y dice que estuvo el rey desde la mañana hasta la noche intentando liberar a Daniel para que él no fuera condenado y fuera lanzado al foso de los leones, pero no pudo. Dice que dijo: bueno, no pudo hacer nada. Trajeron a Daniel. Dice que lo miró triste. Dice, no es una historia, pero está escrito. Pero para que leamos todo el capítulo, usted tiene tarea de leerlo en su casa. Es Daniel capítulo 3. El rey entristecido, dice que dijo: Daniel, que el Dios tuyo te guarde y te proteja. El rey dice que en su palacio ordenó no música, porque él no estaba alegre. Se fue a su cama sin comer y no podía conciliar sueño, porque él había lamentablemente condenado a un amigo al que él amaba y apreciaba. Pero Daniel dijo: no pasa nada. Fue a los leones. El Señor envió su ángel. Y dice que tempranito en la mañana el rey sale caminando y con voz triste, dice la escritura, preguntó: Daniel,
el Dios tuyo a quien tú sirves te ha guardado. Y desde allá adentro contesta Daniel y dice: vive, oh rey, que Dios envió su ángel y le tapó la boca a los leones y yo estoy vivo. Él fue sacado de ahí, pero él no temió, pero él no tuvo temor a la amenaza. Fue expuesto a cosas extremas. Por eso es que Santiago dice, no, Hebreos, perdón, capítulo 12 dice: ¿ustedes ya pelearon contra el pecado hasta la sangre? ¿O no más tantito somos tentados y ay, caí en el pecado? No, en serio. O sea, estos eran pruebas extremas. La vida de ellos estaba en peligro. Imagínense ustedes que trajeran un hermano que está siendo perseguido allá en Hungría o en Rusia, o un hermano de China, y que nos sentáramos con él y dijéramos, y que tú le dijeras: brother, estoy batallando mucho, tengo un problema de tentación, que no puedo dejar de hacer esto. Y él, lo más seguro es que él se nos quede viendo y diga: mejor te mato yo. Porque ellos huyen por su vida, no están negociando su fe o de ver si siguen buscando o no a Dios por una cuestión tan pequeña. Ellos están siendo asesinados literalmente. Entonces comparan nuestras situaciones y decimos que ya no podemos. Hay hermanos, yo he oído tanta gente dentro de la iglesia, gente que yo sé que ustedes también lo han oído, gente que dice: en el mundo me iba mejor, ahora que estoy en Dios, solo tribulaciones. Dijo Marcos Vidal: hermanito, ahórranos el escucharte. Si te iba tan bien allá, pues vuelve. Suena golpeado, pero no es nada grave como si te dijeran: te vamos a matar por ser cristiano. Y no solo a ti, vamos a matar a tus hijos, vamos a matar a tu esposa, a toda tu familia. Eso platicábamos con ellos dos la vez pasada. ¿Qué haríamos cuando nuestra familia está siendo golpeada delante de nosotros? O sea, es así de grueso va a ser la persecución para la fe. No lo entendemos ahorita. Podemos decir muchas cosas, pero no lo entendemos. ¿Qué tenemos que hacer? Echarle ganas y superar cualquier cosa tan pequeña, porque lo grande apenas viene. Pero tenemos las promesas de Dios, que Él nos va a dar la victoria. Así como Dios libró a aquellos tres del horno de fuego, así como Dios libró a Daniel de los leones, también nos va a librar a nosotros. No hay cosa grande que Dios no pueda hacer. Su promesa es cuidar y protegernos, pero tenemos que confiar en Él. Amén. Número 3, una iglesia que confía en las promesas de su Señor. Daniel 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Él confió plenamente y dijo: ni modo, sé que Dios me va a cuidar. Y si Dios promete, Dios cumple. Tenemos tantas promesas a favor de nosotros. El asunto que pasa con nosotros es que nos olvidamos. Cuando nosotros estamos ante una circunstancia, ante un proceso, ante una prueba, ante una tentación, ante una lucha, se nos olvida lo que la palabra de Dios ha prometido para nosotros, que Él sería nuestra fortaleza. Nos enfocamos solo en el problema. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el grave problema ante una circunstancia? Es centrarnos en ese problema. Dice que cuando nuestra concentración está solo en algo, no logramos ver todo lo que hay alrededor. Pero entre más nos alejamos de ese punto, podemos ver todo lo de alrededor y podemos darnos cuenta que Dios está con nosotros. Regularmente cuando nosotros pasamos esas circunstancias, yo no sé si ustedes lo han vivido, pero sí hay momentos en los que uno dice: ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que voy a salir de esta? Y de nuevo, a veces son cosas tan insignificantes,
pero por nuestra naturaleza humana actuamos así. Peleamos contra Dios, porque a veces no entendemos lo que está pasando. Nos enojamos, pero si tan siquiera nos alejáramos un poco de esa circunstancia, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre ha estado ahí y que tiene un propósito, que vamos para algo mejor, para algo grande, que Dios nos está formando, Dios nos está preparando para cosas mayores, porque en Dios no nos podemos quedar en un solo nivel. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que lograr, y para que Él pueda hacerlo a través de nosotros, tiene que procesarnos. Tenemos que pasar todas esas circunstancias. Yo no veo a ninguno de estos hebreos quejándose después de salir. Aquellos 3, cuando salen del foso, ellos solamente alabaron a Dios. Dice que el rey Nabucodonosor, porque era en la época de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor dice que se quedó viendo y dijo: ¿no fueron 3 los que metimos en el horno? ¿Por qué veo 4? ¿Y por qué el aspecto del cuarto es como hijo de los dioses? Era el ángel del Señor. Y dice que cuando ellos fueron sacados del fuego, ni siquiera su pelo se quemó, absolutamente nada, salieron intactos. Y fue evidente que Dios estaba con ellos. ¿Qué ocurrió? Dijo el rey: edicto nuevo, ley nueva, que en todo el imperio las personas tiemblen, honren y respeten al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y también en el caso con Daniel, el rey dijo lo mismo: yo ordeno que de aquí en adelante cualquiera que hable en contra del Dios de Daniel será decapitado, descuartizado. Vieron la mano de Dios obrar en estos, pero estos no negociaron su fe, confiaron en la promesa y en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos promesas del Señor, no podemos olvidarlo. Las cosas que vemos allá afuera no van a mejorar. Han estado militarizando muchos estados. Todavía Georgia, no sé si lo vayan a hacer, pero independientemente de lo que haga el gobierno, de lo que hagan los políticos, nosotros pertenecemos a un reino que no es terrenal. ¿Se acuerdan que Herodes le dice a Jesús: dime qué has hecho, tengo el poder de liberarte? Jesús le dijo: no tienes nada, amigo, si no te fuese dado de ahí arriba. Pero dijo Jesús: mi reino no es de esta tierra. El reino de Jesucristo es celestial, y todos los que hemos creído en Él, de una u otra manera, pertenecemos a ese reino celestial. No podemos pensar ni actuar como los demás. Si la gente cae en depresión, usted y yo no podemos caer en depresión. Si la gente cae en temor, nosotros no podemos caer en temor, porque esos son alimentos para el enemigo. Él disfruta ver a la iglesia ahí toda asustada, pero esta iglesia no. Esta iglesia es una iglesia de poder, es una iglesia de fe. Confía, cree y avanza hacia adelante con poder. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién nos cuida? Dios mismo nos cuida. Y si Él nos cuida, ¿por qué nos preocupamos? Tenemos que creer en esa promesa. Vamos a concluir con Romanos capítulo 8 versículo 35. Luego brincamos al 37 y cerramos con el 39. Si usted lo tiene, lo lee conmigo, y si no, lo apunta y lo lee en su casa. Escuchemos al apóstol Pablo hablando acerca de las promesas de Dios. Dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios. Si tú tienes esta promesa,
Sigue adelante, iglesia. Tú tienes la promesa del Señor. No podemos detenernos, no podemos estancarnos, no podemos asustarnos absolutamente por nada en la vida. Puede venir a ti una enfermedad, tú dices, no me detendrá. Pablo dijo, ¿qué nos puede alejar del amor de Dios? ¿Angustia, tribulación, hambre, persecución o espada? No, porque Dios no la piensa dos veces como hacemos nosotros. Me acordé del ejemplo del matrimonio. Habían en una conferencia de matrimonios, el pastor que daba la enseñanza hizo la sugerencia y dijo, hermanos, levántese, dice, y dígale a su esposa que usted la ama. Y entonces todo, no, de hecho era un congreso de pastores, eran puros pastores, pura gente seria. No me agarraron el chiste. Y entonces todos se levantaron, ¿no? Algunos pastores se pusieron románticos y le decían, su esposa, te amo, mi amor. Y ahí había un hermano ahí bien serio, de la vieja escuela, como dicen, ¿no? Y dice que se acercó un hermano y le dijo, pastor, dígale a su esposa que la ama. Y dice que digo, yo una vez le dije a mi esposa que la amo y no le he vuelto a decir que no la amo. Yo no la pienso dos veces. Así es Dios con nosotros. Dios no cambia de parecer. Dice la escritura que en Él no hay sombra de variación. Si Dios te dice que te ama, Él te ama. No depende Él de sentimientos como nosotros. Él nos ama. Y de eso es que tenemos que estar seguros. No importa qué enfrentemos en esta vida, mis queridos hermanos. Habrán cosas, ataques espirituales, habrán ataques emocionales, habrán ataques literales. Pero recordemos, Dios nos ama. Y si Él nos ama, nos va a librar de todo. Nos va a librar de la migración, nos va a librar de policía, nos va a librar de circunstancias económicas. Él estará con nosotros. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por esta palabra poderosa que tú, Señor, has derramado sobre nosotros. Nosotros como Daniel, como aquellos 3 varones, no vamos a negociar nuestra fe. Somos una iglesia de poder que camina de gloria en gloria, que camina de victoria en victoria, independientemente de que estemos viviendo. Creemos en tu promesa, creemos en tu palabra. En ti hay victoria, Señor. Todo aquello que hemos recibido por promesa viene ya, lo recibimos, Señor. Sanidad para nuestra familia, sanidad para nuestro matrimonio, sanidad para nuestra casa. Profetizamos salvación para toda nuestra generación, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, nada podrá detener tu iglesia. La política no detendrá tu iglesia. El gobierno no va a detener a tu iglesia. El enemigo ni el pecado. Nada podrá separarnos de tu grande amor. Oh, aleluya. Aquí hay una iglesia que cree en tus promesas. Aquí hay una iglesia que cree en tu palabra, Señor. Oh, Padre, que no va a menguar por lo que el enemigo diga. Nos levantamos en el nombre de Jesús y avanzamos con poder. Tomamos, Señor, aquello que nos pertenece como iglesia, las promesas que vienen de ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si en algún momento usted ha estado menguando en su fe, si en algún momento usted allí ha tenido circunstancias donde su fe ha sido cuestionada, hoy haga un compromiso con Dios y diga: Señor, no voy a menguar. Señor, no voy a fallar. Voy a vivir mi fe a lo máximo. No la voy a comprometer. Seré leal a ti, mi Dios. Seré fiel a ti, Señor, sin importar lo que digan lo de alrededor. Yo voy a permanecer firme, fiel y leal, porque tú, Dios, estás conmigo y porque tú me amas, Señor. Porque tú me amas, Dios mío. Amas mi familia, amas